Buenos días, mi nombre es Ailén Pérez y en el marco del evento de la segunda conferencia Avances en la Biofísica, Ingeniería y Bioinformática, vengo a presentar el trabajo titulado Estimación de la posición a través de IMO basada en la detección de periodos de estabilidad que ocurren durante la marcha. Los autores que han contribuido en este trabajo han sido el doctor en ciencias Fidel Ernesto Hernández Montero, la ingeniera Gianna Arencibia Castellano, el doctor en ciencias Juan Raúl Rodríguez y bueno, quien les habla, la máster en ciencia Ailén Pérez Molina. Los antecedentes de esta investigación se centran en el trabajo conjunto del Centro de Investigación sobre Longevidad, Envejecimiento y Salud, por sus siglos conocido como el CITED, y el Centro de Neurociencias de Cuba, los cuales han trabajado en la evaluación de los indicadores de desempeño físico, pero por simple intención visual. Esto le impregna a los resultados obtenidos un carácter subjetivo. También se ha trabajado estos dos centros junto con el Departamento de Telecomunicaciones de la Universidad Tecnológica de La Habana en obtener esos mismos indicadores de desempeño físico, pero ya empleando tecnología, lo cual le arroja más objetividad y de manera automática al trabajo. Para ello se ha desarrollado una unidad de medición inercial basada solamente en acelerómetro y giroscopio, que es muestra de ellos la figura que aparece en el borde superior de la presentación. Los acelerómetros tienen una gran tendencia actual y así lo demuestran algunas de sus ventajas, como son la precisión y efectividad en el contexto de la vigilancia de la actividad física. Su utilización no está restringida a un ambiente de laboratorio, permiten el registro de la actividad física durante periodos prolongados de tiempo y pueden contribuir a que los programas de rehabilitación se lleven a cabo en el entorno del hogar del paciente. Por tanto, el objetivo de la investigación que aquí se presenta es implementar un algoritmo de estimación de la longitud de la zancada empleando un sistema electrónico desarrollado basado en sensores inerciales que incluyen solo acelerómetros y giroscopios. El algoritmo que aquí se presenta es un algoritmo de estimación de posición mediante la detección de periodos de estabilidad. Se estima la posición en una aplicación de dispositivos móviles. Este algoritmo se basa en la detección de periodos de estabilidad en una aplicación de estimación de rutas en autobuses. La investigación fue desarrollada por la referencia que aparece en la parte inferior de la diapositiva y contribuye con la obtención de un enfoque novedoso para la obtención de la gravedad y la estimación de la aceleración lineal. En el mismo se hace una combinación de acelerómetros y giroscopio. Este algoritmo parte en primer lugar de estimar los puntos claves que se consideran como mínimos locales que se pueden encontrar en la señal de aceleración y a partir de los cuales se hace un trabajo con ventana. Se validan estos puntos clave, se estima la orientación, se estima la gravedad, la aceleración lineal y por último se obtiene la posición. El primer paso en la detección del algoritmo propuesto de estimación de la posición es la estimación de los puntos claves y para ello se calcula la estabilidad de la marcha reflejada en las señales de los acelerómetros y los giroscopios. Para mejorar la robustez de la detección de estos puntos claves se ha hecho una combinación de las mediciones del acelerómetro y del giroscopio para así asignar un puntaje de estabilidad que refleje la variabilidad general que hay dentro de una ventana específica. Solo las ventanas que se encuentren dentro del umbral serán las ventanas que se considerarán que hay puntos clave. La ecuación de la estabilidad es la que se muestra en pantalla, donde podemos ver que tiene hecho una combinación de diferentes pesos que fueron asignados entre 0 y 1. La desviación estándar de las mediciones también está implicada
en la ecuación la diferencia de los valores medios entre diferentes ventanas y el valor medio de la velocidad angular de cada ventana. Entonces el algoritmo para estimar los puntos claves consiste en que si ese valor de estabilidad calculado está dentro de un valor de estabilidad que fue anteriormente predefinido, si eso ocurre, entonces en esa ventana hay un punto clave, el valor de ese punto clave corresponde con el valor de la estabilidad obtenida, y además de eso entonces se consideran que el valor de la gravedad en esa ventana va a ser igual a la media de la señal que se obtiene de la aceleración. En esta propuesta de estimación de la posición no se va a tener en cuenta la validación de los puntos claves ni tampoco la estimación de la orientación, pues se va a considerar la marcha en la forma más recta posible, y además la misma se va a hacer en un lugar específico. La estimación de la gravedad se realiza en los puntos no clave. Para ello se emplea la expresión superior, donde interviene elementos como los términos de peso, valor de la gravedad del último punto clave detectado, la matriz de rotación obtenida de las mediciones del giroscopio. Se realiza además una interpolación hacia adelante y hacia atrás para disminuir un tanto la deriva obtenida del giroscopio. Finalmente, la expresión de gravedad que se utiliza es la del medio, donde interviene la función de peso no lineal W, que es a partir del trabajo realizado con puntos claves y no claves de diferentes ventanas. Una vez que se ha estimado la componente de gravedad, entonces se descompone la aceleración lineal en un vector tridimensional consistente en aceleraciones verticales, longitudinales y laterales. Estos vectores se conforman rotando las medidas de los acelerómetros en el marco de referencia a partir de la matriz de rotación obtenida de las estimaciones de gravedad, como se muestra en la expresión que se muestra en la diapositiva. Una vez obtenidos los vectores vertical, lateral y longitudinal que conforman la aceleración lineal, entonces se procede a realizar la doble integración para obtener la posición. Una primera integración obtenemos velocidad y la segunda la posición. La aplicación del algoritmo fue validada mediante el empleo de señales simuladas y posteriormente se emplearon señales reales. Las señales simuladas en un inicio tenían condiciones ideales y posteriormente se les fue incorporando ruido a estas señales correspondientes a los acelerómetros y deriva a las que procedían del giroscopio, para así acercarla un tanto a señales reales. La incorporación de estos fenómenos a las señales entonces permitiría realizar una valoración de cómo se vería afectada el valor de la amplitud de la señal de posición cuando no existieran tales condiciones ideales. La efectividad de este algoritmo propuesto fue comprobada con el valor medio de la diferencia entre la señal de posición esperada y la señal de posición estimada. Para el trabajo con las señales simuladas, lo primero que se realizó fue la creación de una señal de posición que tuviese componente en el eje X, Y y Z. A esas componentes se les fue hallado la doble integral y se halló entonces la señal de aceleración. A esa señal de aceleración se le aplicó el algoritmo anteriormente descrito y se obtuvo entonces la señal de posición estimada, muy similar a la señal de posición que fue creada inicialmente. En la diapositiva que aquí se muestra, se puede ver el resultado obtenido con las señales simuladas una vez que se les incorpora ruido y deriva. En la imagen de la parte superior izquierda
podemos observar cómo la señal sin ruido y sin deriva, hay una pequeña diferencia entre la posición estimada, que es la que está en rojo, a la cual se le aplicó el algoritmo, y la posición que se espera obtener. Así va sucediendo, se va incrementando esta diferencia cuando se le incorpora ruido o cuando se le incorpora deriva. Si se le incorpora estos fenómenos simultáneamente, que es la figura inferior derecha, podemos ver que la diferencia final y media crece aún más. Y esto lo hicimos simulando condiciones reales. El ruido de las señales de aceleración fue disminuido aplicando un filtro pasabajo con un corte en los 15 Hz, atendiendo esto a que el contenido espectral fundamental de la marcha humana en las señales de aceleración se concentra por debajo de los 5 Hz. Por su parte, la deriva de las señales del giroscopio se redujo también al sustraer a dichas señales el valor medio de las mismas correspondiente al primer segundo en el cual aún no se había iniciado la marcha. Para la realización de la estimación de la posición, los dos experimentos que se realizaron con las señales reales fueron: el primero, se dio un paso alcanzando una posición final igual a 0.7 metros, y el segundo, se dieron dos pasos alcanzando una posición parcial de 0.50 metros y una final de 1.20 metros. Al aplicarse el algoritmo propuesto a la primera señal real en el experimento 1, la posición estimada se muestra en la figura de la izquierda. En esta figura se puede observar que se estima un valor de posición final igual a 0.65 metros, que es la señal que está en rojo, siendo la posición final esperada igual a 0.70 metros, que es la que está en azul. En este caso, el valor medio de la diferencia de la señal esperada con la señal estimada es de 0.05 metros. Por su parte, la segunda señal real, la de la derecha, se obtiene una vez que se estima la posición igual a 1.12 metros, siendo la posición esperada igual a 1.20 metros. En este caso, el valor medio de la diferencia de la señal esperada con respecto a la señal estimada es de 0.08 metros. A manera de conclusiones es que se logra con cierto grado de efectividad la estimación de la aplicación, que en una aplicación de marcha corresponde con la longitud de la zancada. A pesar de haberse aplicado métodos de reducción de ruido en el acelerómetro y de reducción de la deriva en el giroscopio, estos fenómenos resultaron determinantes para realizar una correcta estimación de la posición, y también tener en cuenta que cuando hay presencia de inclinación, lo mejor es utilizar magnetómetros para estimar la orientación con mayor precisión, y que el empleo de la frecuencia de 50 Hz, como es baja, implicó que se utilizaran ventanas de gran tamaño, lo cual, si se hubiesen utilizado ventanas más pequeñas, permitiría obtener una mayor cantidad de información instantánea, pero se obtendrían menos muestras para realizar el promediado, lo cual implicaría una falsa detección de puntos claves y a su vez una incorrecta estimación de la gravedad. De esta forma concluimos la presentación del trabajo. Muchas gracias.